Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar un ciclo que le llamamos ¿Cómo convertirse en científico de datos en un par de meses? En este ciclo vamos a iniciar con un conjunto de pequeñas cápsulas que van a promover el uso de la ciencia de datos iniciando en el momento actual. Entonces vamos a compartir nuestra ventana, vamos a trabajar con las herramientas adecuadas y en este momento yo ya lancé una terminal Linux. En el mundo de Windows se obtiene una terminal Anaconda. Entonces tenemos la terminal Anaconda una vez que ya está instalado el sistema, es decir, la ventana Anaconda, el manejador Anaconda, y en el mundo Windows se genera una Anaconda prompt, y en el mundo Linux una terminal. Entonces, tenemos ya instalado un ambiente. Para ver qué ambientes tengo instalado, se hace la instrucción conda info -c. Voy a activar mi ambiente que hemos declarado previamente, que eso es motivo de otros videos, tutoriales. Entonces vamos a iniciar y una vez que arrancamos nuestro ambiente, vamos a tener la primera cápsula. Entonces, dado que arrancamos el ambiente en el directorio de trabajo inicial, tenemos todos nuestros directorios, vamos a ubicarnos en el directorio donde hemos guardado las diferentes cápsulas, y el día de hoy vamos a iniciar con la primera, que es una lectura de un archivo separado por carácter, un comma separated value, que esa es la primera forma en que siempre todos los proyectos de ciencia de datos inician, con una fuente de datos en este formato. Vamos a iniciar usando cuadernos Jupyter. Los cuadernos Jupyter que nosotros ofrecemos tenemos siempre un título, donde el título ponemos el código, el proyecto, y eso está realizado en la tecnología de cuadernos Jupyter usando las celdas de tipo Markdown, y es como un HTML. Entonces, tenemos también siempre a continuación un menú donde ponemos en formato también Markdown. Es como un HTML, anclas donde se puede ir al principio, al final, a los diferentes temas. También es muy útil porque con una presentación de un cuaderno Jupyter se puede ofrecer todo un tutorial. Después tenemos un poco siempre, un poco de teoría, de cómo se instalan las herramientas, cómo se bajan los Anaconda, en el ambiente Windows, cómo se habilita una terminal Anaconda prompt, y etcétera, etcétera, para instalar esto, de motivo de otros tutoriales muy sencillos de instalación de un ambiente. Una vez que tenemos el ambiente, lo que tenemos que ver es cómo recibimos los datos, y para poder recibir los datos tenemos que tener las bibliotecas correspondientes. Vamos a usar siempre el lenguaje de programación Python, y en Python siempre debemos poner las bibliotecas básicas, el sistema operativo, la fecha, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Todas estas herramientas son básicas para cualquier desarrollo, para graficar, para leer matrices, NumPy para leer archivos estructurados, tablas, pandas, Matplotlib para hacer gráficas, y Seaborn también gráficas, pero basados en elementos estadísticos. Todos estos son herramientas indispensables en cualquier desarrollo de ciencia de datos. Después, siempre es muy conveniente tomar la fecha cuando empieza a ejecutarse el programa, y después los datos. En general, los datos que nosotros vamos a usar son datos abiertos de volúmenes más o menos interesantes, porque para poder aprender siempre hay que tener cosas reales, y nos pareció muy conveniente la fuente de datos Locatel, porque es una fuente de datos que se descarga de manera gratuita del sitio de datos abiertos de la Ciudad de México. Es una base de datos o una tabla que tiene más de 1 millón de registros, tiene 250 megas de datos y tiene 26 más o menos campos,
y son muy útiles porque la cambian cada semana, etcétera, etcétera. Se descarga y después la renombramos porque la descarga tiene un nombre que está asociado a la fecha y le ponemos entonces nosotros el nombre locatel.csv. Bueno, después ya vamos a iniciar el proceso y siempre se debe iniciar de qué tamaño es la fuente de datos que recibimos en octetos con una instrucción muy sencilla en pandas, perdón, en el sistema operativo, con la biblioteca del sistema operativo OS de Python, se obtiene, después vamos obteniendo los diferentes tamaños en kilobytes, dividimos entre 1024, en megabytes dividimos el anterior en 1024, y en gigabytes lo volvemos a dividir, y así nos tenemos las diferentes medidas que los vamos guardando en variables porque después vamos a hacer un resumen. Después, si es conveniente, pues si conocemos el tipo de separador, se lo ponemos, el tipo de codificación que tiene, puede ser un UTF-8, un ISO 8859, un Latin 1, etcétera. Y después con una instrucción muy sencilla en pandas, le decimos, lee el archivo read CSV, y ya después de lo que tenemos, pandas genera una estructura llamada data frame y que le ponemos el nombre simbólico df tabla entrada, y con eso ya podemos ver los primeros 5 registros, ver el tamaño en registros y en el número de campos, los nombres de los campos, y hacer un resumen sencillo. Podemos ver los últimos 5 registros, podemos ver, por ejemplo, de forma aleatoria 5 o más registros, y después ir viendo, por ejemplo, siempre es ver una muestra de un registro, cómo está, y entonces aquí lo ofrecemos también, ver qué tipo de variables detectó de manera automática pandas, pues ahí están los que obtuvo, hacer un pequeño análisis estadístico de variables numéricas y también de variables categóricas, y eso es lo que tiene este código, y al final pues hacemos un resumen para poder ver cuando se recibe este código, el cuaderno, lo recibimos, y después para ver si esto se ejecuta otra vez, nosotros siempre hacemos un código que podemos ejecutarlo todo de manera secuencial sin necesidad de intervención humana. Y eso es muy importante porque entonces de esa manera cuando se reciben nuestros códigos, la persona que lo recibe hace esta operación de usar la versión del kernel, limpiar y ejecutar todo otra vez, y después de un par de segundos termina, y aquí ya, dado que siempre tomamos la fecha al principio y al final, haciendo la diferencia entre el final y el principio, tenemos cuántos segundos tardó. La ejecución completa del sistema de este pequeño código tardó 11 segundos, y si podemos ver aquí los tamaños de resumen, tenemos que tiene 1.019.004 registros desde la tabla de fines de mediados de diciembre de 2021, tiene 28 campos y tiene un tamaño de 247 megabytes. Entonces, esta es la primera cápsula. No pretendo que con esta se pueda ya hacer científico de datos, pero lo primero que tiene que hacer un científico de datos es recibir datos y poder analizarlos, prepararlos. Esto es la primera cápsula. La siguiente, la próxima, será lectura de un archivo de formato shape geoespacial. La tercera será en la segunda generamos del archivo shape, lo convertimos a geoson, y la tercera es leer el geoson y hacer un mapa. Esta es una serie de pequeñas cápsulas para ir preparando a los jóvenes ilusos ilustrados y que quieran ser científicos de datos, seguir esta secuencia, y con eso vamos a ir cada vez subiendo el nivel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que esto ha sido de su agrado y seguimos en contacto en las próximas cápsulas. Gracias a todos.